Bueno, vamos a lo que hoy día nos convoca, esta figura compleja, tremendamente gigante en muchos aspectos, rupturista tal vez como, digamos, como poco, en el sentido de que va a terminar de sacar los cimientos digamos, de una realidad que había sido aceptada por largo tiempo, para dejarnos literalmente en esa nada, en ese nihilismo que va a permitir construir muchas cosas posteriormente, digamos, a eso. Y por eso mismo es una figura tan determinante de la que muchos independientes hoy día por distintas líneas se sienten herederos, y herederos muy diversos, porque efectivamente lo que hace Nietzsche es destruir esa realidad, esa construcción en torno a la verdad, esa verdad que ya había sido poco a poco demolida y finalmente va a terminar con Nietzsche siendo exterminada. No, no sin dolor, porque Nietzsche tiene una conciencia muy clara de lo que su propia filosofía significa y él busca de alguna manera un remedio a esa situación. Así que vamos a ir viendo un poco su vida, su pensamiento, que como siempre son inseparables. Esta figura que se va a convertir en ícono y se va a convertir en ícono también objeto de culto, principalmente porque Nietzsche, una de las características que tiene, y que son probablemente la clave de su propio éxito, es que escribe de una forma muy accesible. No es un filósofo hermético, no es un filósofo que escriba difícil, sino que escribe de una forma accesible, y no solamente de una forma accesible, sino que además escribe muy lindo, lo que hace que sus obras sean algo que muchos lo sientan cercano. Esa es la razón por la que yo siempre me río que los alumnos de filosofía, generalmente todos se definen nietzscheanos. Bueno, sí, pues es bastante fácil ser nietzscheano. Cuando yo siempre me reía, yo estudié filosofía tarde después en mi vida, y por lo tanto mis compañeros tenían 18 y yo tenía 30 y tanto, y claro, eran todos nietzscheanos porque básicamente Nietzsche es lo que pueden entender de forma simple. En cambio, otros filósofos que son mucho más complejos necesitan una iniciación anterior para poder comprenderlos y necesitan un gran esfuerzo intelectual para poder comprenderlos. Nietzsche se lee prácticamente como si fuera novela, ¿ya? Y por lo tanto eso demuestra por qué ha tenido tanta influencia. Desde ya es un objeto de cultura popular, sí, no ha sido tan recordado como todos los otros que hemos visto, pero evidentemente Alemania lo recuerda y está permanente también, digamos, en otros lugares. Pero la cultura popular, sí, la cultura popular, y por eso lo pongo aquí como pop art, lo ha ensalzado de un modo particular. Su misma idea o su misma frase, Dios ha muerto, ha sido interpretada en múltiples formas. Algunos lo presentan como, podríamos decir, el gran padre del mundo ateo, lo que no es cierto, porque esa frase tiene un sufrimiento y una certeza de lo que esa realidad significa, con un entendimiento y con un grito desesperado de lo que eso significa, y su esfuerzo posterior a eso va a ser intentar construir una filosofía que de alguna forma dé respuesta a este mundo sin Dios, y básicamente esa misma búsqueda de algo que es imposible de encontrar, lo va a llevar finalmente a la desesperación, y no puedo decir que necesariamente eso lo va a conducir a la locura, porque la locura lo va a encontrar por otras razones, o no simplemente por esa razón, pero desde ya una desesperación permanente y a una constatación de lo que es la vida de sufrimiento. Aquí vemos cómo el pop art lo reinterpreta, algunos lo consideran incluso, lo nacionalizan hacia sus visiones, y desde ya lo que sí podemos decir es que precisamente inspira muchas de las filosofías actuales. Eso hay que tenerlo muy claro. Obviamente no tiene Playmobil, lo que es curioso porque es un filósofo alemán y generalmente los Playmobil hacen, pero sí tiene Lego. Y obviamente que la cultura popular y un poco decir la filosofía moderna o más bien la
posmodernidad e incluso más allá de la posmodernidad tienen sus bases en él, principalmente por esta idea de conviértete en lo que tú realmente eres, ¿ya? O sea, abandona esta forma, abandona esta idea de que hoy día tenemos tan presente de la deconstrucción, deconstruye todo lo que estaba antes para construir tu propia identidad, está cimentado, sustentado en la figura de Nietzsche. El propio Thomas Mann dice, por ejemplo, que la filosofía de Nietzsche, a la luz de nuestra experiencia, dice que es en el fondo la oposición entre la vida auténtica, natural, dionisiaca, poética, creativa, heroica, concebida como algo incondicionalmente digno de veneración, y los enemigos de la vida, entre los cuales se hallan la conciencia, el conocimiento, la ciencia y la moral. Despojarse de todas esas restricciones que impiden de alguna manera ser lo que uno es, esa idea de encontrarse con uno mismo. El propio Oscar Wilde, que coinciden, los dos van a morir el mismo año, de hecho el propio Oscar Wilde va a incursionar en la filosofía de Nietzsche, incluso cuando saca su obra de Vera y en el fondo los nihilistas, este concepto de los nihilistas que van a comenzar a aparecer un poco detrás de todo lo que es la filosofía de Nietzsche. Entonces él va a hablar de incluso la verdad detrás de las máscaras en su ensayo, cuando en realidad la verdad detrás de las máscaras, que era este dandí que aparecía, no era más que un dandí el propio, que había construido sus propias máscaras, ¿ya? Entonces él va a hablar de la verdad detrás de las máscaras por una parte, y va a hablar de la decadencia, de la mentira, ¿ya? Y de no perderse en los caminos de la virtud, ¿ya? Y va a terminar afirmando, no hay realidad en las cosas, excepto su apariencia. Pero ese mismo que va a decir todas esas cosas va a terminar en su lecho de muerte haciéndose católico, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver que en realidad es una pugna intrínseca en lo más profundo de esta búsqueda de tratar de reemplazar lo perdido con estos intentos de alguna manera de generar unos bálsamos en la vida, pero que al final del momento aparecen. Evidentemente que la idea del superhombre va a ser una de las cosas que básicamente vamos a tener más en la retina respecto a la filosofía de Nietzsche, que ya voy a ir construyendo la filosofía, así que no se preocupen porque voy a explicar paso a paso, porque la filosofía de Nietzsche, a diferencia de otros autores, donde uno, por ejemplo, cuando estudia a Kant, uno básicamente toma la crítica de la razón pura y ahí está el meollo de la filosofía kantiana. Si uno quiere estudiar a Hegel, uno va a la fenomenología del espíritu y ahí también encuentra una obra que construye esa visión de lo que es la filosofía hegeliana. Pero en el caso de Nietzsche, la filosofía nietzscheana está construida por fragmentos en distintas obras y por lo tanto uno tiene que tomar todas estas obras para poder construir un relato que armen una filosofía. Hay varios autores que consideran que no solo es caótico, sino que además es incoherente, ¿ya? Entonces, esa coherencia uno puede encontrarla cuando suma las cosas, algo que el propio Nietzsche no va a hacer, porque al final el resto de sus obras, las últimas de sus obras, las va a escribir ya en un estado mental, digamos, complicado. Él va a enfermarse de sífilis tempranamente y eso lo va a llevar a problemas mentales, cosa que también su padre tenía, por lo tanto también hay un tema hereditario, no solamente digamos, el enfermarse de sífilis, y además su propia búsqueda y su propia desesperación, que psicológicamente tampoco lo van a ayudar a mantenerse como una persona estable. Entonces, básicamente Nietzsche nos va a dejar perdidos, nos va a dejar sin un ancla firme, sin un camino claro. Y comprendamos que este camino que nos va a llevar a Nietzsche se remonta desde atrás. De hecho, Nietzsche va a intentar, y algunos autores hoy día plantean, que lo que Nietzsche hace es retomar la figura de la visión de Sócrates, de esa duda, de esa ironía que hace dudar de las distintas cosas, esa ironía que plantea solo sé que nada sé, cuando sabemos que era sabio, y por lo tanto el sabio es aquel que se hace
pregunta, y un poco algunos lo plantean como una reacción con el rigidismo, podríamos decir, o la rigidez básicamente que plantea la filosofía platónica. Ese Platón que de alguna manera toma las ideas de Sócrates, pero que las encasilla. Y lo que algunos plantean es que lo que Nietzsche trata de hacer es liberar y un poco reaccionar contra ese racionalismo, esa forma de, digamos, de pensar que venía desde el mundo griego. Pero lo que sí es importante es tener claro que Nietzsche va a nacer en un momento en que muchas visiones habían cambiado. Desde los griegos nosotros habíamos heredado esa idea de que la verdad existe. La búsqueda de la verdad era el gran problema griego, y la verdad existe, y no solo existe, sino que se puede alcanzar racionalmente. ¿Ya? La idea de que incluso aquellos que comparan a Nietzsche y lo llevan hacia Sócrates, comprendamos que Sócrates, una de sus grandes búsquedas era precisamente no solo la verdad, sino que la orientación hacia el concepto de virtud, entendiendo la virtud como algo objetivo, y al entenderlo como algo objetivo, básicamente está implícitamente detrás esa idea de que hay algo verdadero, porque si no hay algo verdadero no existe la objetividad. Entonces, más allá aquellos que tratan de comparar y llevar esta pugna hacia digamos, este contraste entre Sócrates y Platón, yo creo que hay mucho más una continuidad entre Sócrates y Platón que una dicotomía como hoy día muchos posmodernistas tratan de plantear y defender. Yo creo que es la idea de esta verdad existente y esta verdad alcanzable racionalmente, lo que va a primar digamos, en el mundo griego y lo que vamos a heredar en el mundo occidental, porque el propio Imperio Romano decidió convertirse en griego, decidió abrazar este modo de pensar, esta realidad, y a la caída del Imperio Romano, nuestra cultura cristiana occidental va a tomar esa tradición grecorromana, esa búsqueda frenética, permanente por la verdad, esa admiración por la verdad, y eso va a llevar a que incluso el llamado Renacimiento admire básicamente esa, y no solo el Renacimiento, todo el periodo medieval va a admirar también esa búsqueda griega de por encontrar básicamente la verdad. Entonces, en el mundo cristiano occidental, esa idea de la verdad se va a convertir no solo en la gran primera premisa, sino que se va a completar con el sentido de que la verdad existe, se llama Dios, y se puede alcanzar por la fe y por la razón. La razón humana puede intentar comprender a Dios porque Dios es un ente racional y ha creado el mundo con pesos y medidas, y por lo tanto el sentido de la razón humana de intentar comprender y alcanzar esa verdad que se llama Dios va a ser lo que va a básicamente construir la mentalidad que va a tener Occidente durante todo el periodo medieval. Después de la peste, con la invención de la imprenta, se va a producir lo que yo llamo la revolución de las ideas, y esa revolución de las ideas, entre otras cosas, va a provocar cuestionamiento dentro de la escolástica, el quiebre de la unión de la fe y la razón, bajo la idea de que la razón no sirve para llegar a Dios, y eso va a provocar el quiebre de la cristiandad y va a provocar la reforma, y comprendamos que la multiplicación de libros habibles y disponibles, esta revolución de las ideas, va a terminar estableciendo o abriendo, y en el momento en que la fe y la razón se separan, va a abrir ese camino a la opinión, y evidentemente esto va a traer muchos cuestionamientos, o va a empezar a tener cuestionamientos dentro de esta visión establecida. Esa idea de que los griegos habían atisbado la verdad y que Cristo había completado la verdad se encuentra, y esa es la representación que hace Rafael Sanzio en la sala de la signatura, donde el Papa debe firmar sus documentos pontificios teniendo en cuenta esta verdad. Bueno, esta revolución de las ideas que va a provocar el quiebre de la cristiandad, en la medida que los libros sean cada vez más, digamos, disponibles, va a generar un nuevo gran cambio que va a ser precisamente el llamado racionalismo.
Esta idea que ahora va a dar vuelta a la visión de mundo. Antes era Dios lo más importante, el hombre lo segundo, el mundo lo tercero. Bueno, ahora va a ser básicamente el hombre lo primero, Dios lo segundo, pues son creyentes todavía, y el mundo lo tercero. Y básicamente este movimiento se va a explicar toda la realidad, todo, y por eso es la segunda gran síntesis de Occidente. La primera gran síntesis es la escolástica, que considera que Dios es lo primero, y que explica todo, toda la realidad en términos de Dios como el centro. Y por lo tanto, Dios lo primero, el hombre lo segundo, es decir, el hombre una creación especial, una posición especial en la creación divina, y el mundo lo tercero. Y el racionalismo lo que va a hacer es dar vuelta a esto y poner al hombre primero, a Dios segundo y al mundo tercero. Y esto va a implicar grandes cambios. Desde ya el hecho de la misma publicación de la enciclopedia muestra el cambio de mentalidad, porque en la mentalidad anterior, en la suma teológica, toda la realidad estaba ordenada, podríamos decir, jerárquicamente, y por lo tanto todos los libros primeros eran acerca de Dios, lo más importante, los libros segundos acerca del mundo, lo segundo más importante, y los libros terceros acerca del mundo, del cambio. Por eso la física estaba al final y la metafísica estaba antes. Bueno, la enciclopedia ordena todo, digamos, alfabéticamente, porque ya la jerarquía no tiene sentido, porque todo tiene el mismo valor, todo lo que hace el hombre merece ser representado, merece ser puesto en las mismas condiciones, por lo tanto Dios va a quedar en la D. Así que ya vemos que aquí hay un cambio importante de mentalidad, y esto va de la mano, porque si esto era el siglo XV, donde se produce la imprenta, y había, vuelvo al gráfico anterior, esto era en todo el periodo de los manuscritos, y en el siglo XV se provoca este salto. Bueno, entendamos que esto es el siglo XV, en relación al siglo XVI, al siglo XVII y al siglo XVIII. Y esto es precisamente todo lo que va a ser el movimiento de la llamada ilustración, el cambio básicamente, cómo se produce esta revolución de las ideas. Las ideas ahora están dispuestas, disponibles, las masas lectoras van a aumentar principalmente después de la Reforma, y eso va a provocar un cambio en la forma de ver el mundo, y esto se va a expandir en todas partes de un modo, digamos, tremendamente amplio. Esto va a provocar cambios radicales. La Revolución Francesa es parte de ese cambio, por eso la Revolución Francesa pretende ser fundante, pretende cambiar, pretende terminar con la idea de, va a terminar estableciendo el fin al culto católico y estableciendo el culto a la diosa razón, al ser supremo, a la filosofía. La filosofía es representada, aquí la vemos, como Marianne, con el gorro en el fondo jacobino, que como figura femenina reemplaza a la Virgen María para ponerse sobre nuevos ídolos, tenían que ser levantados para poder, en el fondo, destruir la creación anterior. Aquí vemos los cultos al Ser Supremo, que es algo que nos llama hoy día la atención porque es tremendamente irracional, esto que supuestamente va por la razón, ¿ya? Pero precisamente este racionalismo extremo va a llevar a que haya un movimiento contestatario, que va a ser el romanticismo, que hemos estado tejiendo en varios, digamos, pensadores anteriores. Este romanticismo es un movimiento que yo siempre digo que es adolescente, que reacciona contra el excesivo racionalismo y que por lo tanto odia todo lo que el racionalismo ama y ama todo lo que el racionalismo odia. ¿Ya? Y básicamente va a intentar volver a poner los sentimientos, que esto es muy importante porque en alguna medida Nietzsche representa la coronación final del reemplazo de la sociedad del ser por la sociedad del sentir, ¿ya? Y eso es inmensamente importante porque el romanticismo va a emerger en este momento, de hecho, prácticamente como reacción inmediata posterior a la Revolución Francesa y al excesivo racionalismo aplicado, y va a ser el padre como movimiento de muchas de las cosas que de alguna manera son determinantes para lo que denominamos modernidad, y por lo tanto va a ser sin duda la
simiente más profunda de lo que vamos a llamar posteriormente posmodernidad también. Paralelo al momento en que se declara el culto a la diosa razón, Kant cambia la filosofía, básicamente al decir que la razón no puede ser Dios. Y no puede ser Dios porque Dios tiene que ser lo más perfecto, Dios no está limitado, y la razón está limitada por el tiempo, está limitada por el espacio, está limitada por las 12 categorías del entendimiento, y nosotros no podemos conocer toda la realidad, así que no puede ser Dios. La razón no es una deidad, la razón está limitada, es tan humana como los humanos. Es más, estamos limitados a poder conocer ni siquiera la realidad, y lo que hace Kant es quitarnos, romper esa tradición que venía, a terminar de destruir esa tradición que venía desde los griegos, de que la verdad existe, la verdad se puede alcanzar, una tradición que incluso el racionalismo va a seguir teniendo, reemplazando esa verdad por una verdad ahora científica, pero la verdad existe, y por lo tanto Kant va a poner en duda que la verdad, en el fondo, no pone en duda que la verdad pueda existir, sino que lo que pone en duda es que la podemos alcanzar. Él dice, la verdad es posible, es probable, y eso también va a pegarle una gran estocada a Dios. Podríamos considerar que el racionalismo en adelante, Dios va a ser objeto de múltiples estocadas muy profundas. La primera va a ser, sin duda, podríamos decir, las corrientes deístas, que van a establecer que Dios es un Dios disminuido, es decir, Dios sigue existiendo, pero Dios que era providente, que era omnisciente, que era omnipotente, que era creador, que era todopoderoso, que era misericordioso, en fin, todas las características que le quieran poner al concepto de Dios, para que sea el concepto de Dios, bueno, el deísmo reduce a Dios, porque Dios pasa a ser creador, pero pierde la capacidad de actuar en el mundo, pierde la capacidad de ser providente. Esa idea de que Dios creó el mundo y se fue, y obviamente que esto es algo que le acomoda al pensamiento racionalista, porque si Dios en el fondo sigue actuando en el mundo, el protagonismo del hombre se pierde, y para el mundo racionalista hay un antropocentrismo, eso quiere decir que el hombre es lo más importante. Y para que realmente haya un antropocentrismo y para que el hombre pueda ser el protagonista, Dios tiene que bajarse de su pedestal y por lo tanto Dios creó el mundo pero se fue. Y el mundo funciona básicamente con el hombre. Esa sería la primera gran estocada. La segunda gran estocada va a ser con Descartes, cuando Descartes dice que en el fondo pienso, luego existo. Yo con mi pensamiento creo la realidad. Las cosas son porque yo las pienso, no porque las cosas sean, sino que porque yo pienso en el árbol es. Porque yo pienso en el lápiz es. Yo le doy existencia a las cosas con mi racionalidad. Y básicamente eso va a implicar que cuando Descartes escribe su obra, él se da cuenta, pienso, luego existo. Yo con mi pensamiento me doy cuenta que yo soy. Uno, lo primero que existe es yo. Yo soy una cosa pensante. Pero luego ese yo comienza a cuestionarse y llega a la conclusión de que tiene ideas que son innatas, ideas que están en mí y que son anteriores a mí, y que por lo tanto alguien las tiene que haber puesto en mí, porque yo no soy perfecto y no puedo tener la idea de perfección a menos que un ser perfecto haya puesto esas ideas en mí. Entonces, Descartes poniendo sobre la mesa esta idea de las ideas innatas, va a llegar a la conclusión, desde el yo, ser humano, me doy cuenta de que Dios es. Y por lo tanto esto se da vuelta, o sea, antes era Dios, hombre, mundo, ahora es el hombre. La primera sustancia es la res cogitans, soy yo. La segunda sustancia es la res infinita, que es Dios. O sea, se da vuelta básicamente esa idea. Y con Kant se pega la tercera gran estocada, porque Dios ya ni siquiera es certero, sino que es probable. Sí, la verdad puede que exista. Lo claro está en que no la podemos alcanzar, porque está fuera del tiempo y el espacio. Y por lo tanto, Dios puede que exista. Es una posibilidad, pero no es certero. Y por eso Kant, cuando escribe su otra crítica, que es la crítica de la razón práctica, lo que plantea es que debemos actuar, súper importante lo que voy a decir, sobre todo para lo que vamos a ver después, como si Dios existiese.
porque en el mundo sin Dios, lo tiene súper claro Kant, si Dios no es la medida de las cosas, si Dios no es la raya que separa objetivamente lo que podríamos considerar bien y mal, y si Dios no es eso, entonces lo que se define o lo que separa el bien y el mal soy yo. Y si soy yo, bueno, pueden haber tantos bienes como tantos males, y eso implica que la sociedad entera es un caos. Y eso lo entiende perfectamente Immanuel Kant. Y por eso escribe primero la crítica a la razón pura, luego la crítica a la razón práctica, que es un tratado de moral, que dice tal y cual, hay que actuar como si Dios existiese. ¿Ya? El concepto del deber ser es un concepto que se basa en esa idea hipotética, supuesta, de la existencia de Dios. Independiente que no lo podemos probar, hay que hacer como si Dios existiese. ¿Ya? Yo siempre le digo esto, y esto es tan importante porque cuando uno le dice a un adolescente que uno no tiene que educarlos en la libertad, y entonces uno le dice, no haga nada que usted no haría si yo lo estuviera mirando. Si un padre le dice a un hijo, probablemente los hijos van a pensar en hacer varias cosas. Bueno, esa es la idea. Hay que actuar como si Dios existiese, como si Dios estuviera mirando, porque cuando uno tiene el concepto de que alguien te está mirando, las cosas, se aparece claro y distinto, como diría el propio Descartes, el concepto de bien y mal. Y evidentemente que este quiebre lo vimos la semana pasada, porque entramos en Marx, pero hablamos también del idealismo, pero evidentemente que Kant rompe la filosofía occidental. Hay una filosofía occidental antes y después de Kant, y por lo tanto la respuesta a Kant van a ser dos corrientes. Por una parte, idealismo, donde vamos a insertar a nuestra figura Nietzsche, pero Nietzsche es una escuela en sí misma. Por lo tanto, el idealismo, que básicamente lo que hace el idealismo, cada uno de los autores, es tomar una idea, por eso se llama idealismo, y la van a convertir en su Dios, la van a convertir en su absoluto, y van a construir una filosofía completa en torno a esa idea. Y esa es la razón por la que Chesterton dice que cuando el hombre deja de creer en Dios, cree en cualquier cosa, porque cada uno de estos filósofos va a construir una filosofía distinta en torno a una idea distinta. Entonces, la semana pasada yo me metí en los idealistas alemanes, hablamos de Fichte, que dijimos que había endiosado el concepto del yo, es como el psicólogo de los idealistas. Hablamos de Schelling, que había endiosado la belleza, es el esteta, y hablamos de Hegel, que es el idealista absoluto, porque construye un algo que él llama espíritu, que en realidad es toda la realidad. Y la otra gran característica fundamental de los idealistas es que todos los idealistas son dialécticos. Y también vamos a ver que la dialéctica va a estar presente incluso en Nietzsche, que es un idealista, aunque es una escuela en sí misma. La dialéctica implica el choque de contrarios con superación, es decir, el futuro siempre es más que el presente, porque cada vez es más, es ascendente. Esta gente del siglo XIX cree en el progreso indefinido y por lo tanto el progreso se entiende como que el presente es más que el pasado, ese es un concepto, digamos, permanente. Y este idealismo, y en particular vimos la semana pasada que Hegel se convierte en rigor, construye una filosofía que puede ser vista como una religión laica en reemplazo de la religión establecida. Y efectivamente los jóvenes hegelianos van a ser jóvenes inmensamente religiosos y precisamente podríamos decir que de a poco el secularismo fue pavimentando el camino a muchas cosas. El secularismo va a pavimentar el camino desde ya al socialismo, y también obviamente al camino de lo que van a ser los llamados ateos, ¿ya? O sea, ese camino que abre el secularismo y que abre esta opción de esta religión laica, que se establece desde la filosofía hegeliana, que evidentemente va a permear el siglo XIX mucho más allá de aquellos que hayan leído a Hegel, porque Hegel es un personaje inmensamente hermético, inmensamente difícil, que muchos no comprendieron, pero entendamos que ese concepto que nosotros hablamos de Zeitgeist, es decir, del espíritu del tiempo, es algo que va más allá de los filósofos mismos y que permea la sociedad. Esos conceptos permean la sociedad en el modo de vivir, en el modo de habitar, en el modo de comprender, digamos, la realidad misma. Entonces, por eso
varios hablan de esta idea de la razón kantiana con este espíritu hegeliano, que va a poner, y es súper importante, el sentir antes que el ser sobre la mesa. Aquí también entró, y la semana pasada entramos en detalle, en la figura de Marx, que es un idealista, sí, pero es un materialista, y como es un materialista, él va a endiosar la economía y básicamente va a entender la dialéctica como la historia completa. La historia completa es una dialéctica, es la historia de la lucha de clases, ¿ya? Y básicamente él entiende que depende de cómo sea la infraestructura, este Dios, que es la economía, que es algo material, y por lo tanto, si yo cambio la economía, yo cambio la sociedad. Entonces, Marx es una escuela propia porque va a combinar, podríamos decir, lo que es por una parte esta visión idealista, va a combinar el idealismo, se va a subir sobre Hegel, pero va a combinarla con un materialismo que va a explicar su teoría. Por otra parte, vimos también que una respuesta a Kant había sido el positivismo, que va a endiosar la ciencia, y esta idea de que la sociedad tiene, igual que las personas, que los individuos que van creciendo y que tienen una infancia, una adolescencia y una madurez, la sociedad también tiene una infancia, también tiene una adolescencia y también tiene una madurez. Y así como la infancia es menos que la adolescencia y la adolescencia es menos que la madurez, en la sociedad de alguna manera estamos llamados a pasar las etapas, este concepto de etapas, ya que va a ser algo muy propio de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, esta idea de que hay que superar las etapas superadas para poder en el fondo desarrollarnos como seres humanos y como sociedad. Y él va a considerar que la primera etapa, la infancia de la sociedad, es una etapa teológica, creer en Dios es algo de niños. La segunda etapa es una etapa filosófica, y por lo tanto tener un racionalismo propiamente tal es algo propio de los adolescentes. Y finalmente la etapa científica es la madurez de la sociedad. Y por lo tanto, todas estas ideas se van a conjugar en el siglo XIX, a lo que le vamos a sumar también lo vimos en este ciclo, a Darwin, que básicamente va a escribir, sí, para las ciencias naturales, pero que va a ser tomado desde las ciencias sociales, reinterpretado desde las ciencias sociales, quitándole, y esto es bien importante, esa noción de que Dios era lo primero, el hombre era lo segundo, el mundo era lo tercero, porque en esa visión el hombre tiene una posición primordial en la creación debido a que es el único ser libre, el único ser que no está determinado por su naturaleza y por lo tanto tiene una dignidad en sí misma. Y eso implica que el ser humano, como decía Kant, jamás puede ser tratado como en el fondo un medio, sino que siempre como un fin. Y por lo tanto, ahí hay esa noción que se va a ir diluyendo durante el siglo XIX, va a ser el que va a permitir desde las ciencias sociales ahora considerar que el ser humano es una especie más, simplemente. Y por lo tanto, ser humano, chanchito de tierra, lo mismo. ¿Ya? Y como es lo mismo, se pueden aplicar las mismas, digamos, la misma ley, podríamos decir. ¿Ya? Y en ese sentido, se pueden justificar cosas que son injustificables. ¿Ya? Entonces, todo esto que se va tejiendo durante el siglo XIX, van a terminar de empaparse o coronarse o completarse en lo que es la figura de Nietzsche. Entonces, Nietzsche de alguna manera va a llegar en un momento donde va a tomar todas estas ideas que están en el ambiente, las va a recoger y va a intentar darle cierta síntesis. No todo, digamos, incluso como escribe en forma bastante dispersa, Nietzsche es probablemente de los filósofos más mal interpretados, porque cada uno de las filosofías posmodernas tratan de interpretar a un Nietzsche hacia su propio, digamos, su propia cosecha. Y hoy día todos son parte de Nietzsche. Ahora, por lo mismo, porque Nietzsche, algunos autores plantean que es inmensamente caótico y que incluso es contradictorio. ¿Ya? Pero sin duda, más allá de lo contradictorio que puede ser, que en algunos aspectos lo es, lo que hace Nietzsche es, digamos, terminar de demoler toda la construcción anterior para poder dejar
literalmente el terreno vacío, ese concepto de la tierra baldía, de la wasteland, en la que se puede comenzar a construir lo que uno quiera desde el sentir. ¿Ya? Y por eso Nietzsche es probablemente el filósofo que mejor interpreta lo que es la modernidad, digamos, actual. Van a ser en 1844 en Röttgen, un pueblo en Sajonia, ya bastante cerca de Leipzig. Aquí está la ciudad, de hecho, la entrada de Röttgen aparece aquí, hoy día es objeto de culto y por lo tanto este lugar donde nació Nietzsche aparece en esta foto como uno de los atracciones para visitar en este pueblo. ¿Ya? Y aquí vemos la casa donde va a nacer Nietzsche. Él es hijo de Carl Ludwig Nietzsche, que era un pastor luterano, y que además en el fondo era parte de lo que era el ducado de Sajonia, y de Franziska Oehler, ya que aquí vemos a su madre, que va a ser una mujer importante en el resto de la vida de Nietzsche. Ya, no así el padre, aunque sí, el padre va a ser inmensamente importante, porque el padre va a morir cuando Nietzsche todavía tiene 4 años, y va a marcar esta muerte del padre la vida de Nietzsche de un modo muy particular. Ese sufrimiento temprano lo va a empapar el resto de su vida. Gran parte del drama de la propia vida y de la seriedad que Nietzsche se va a autoimponer desde muy temprana edad va a tener que ver con esta pena profunda que va a causar la muerte de su padre y los problemas también financieros que eso va a implicar, digamos, posteriormente también para la familia. Ahora, Nietzsche va a nacer el mismo día en el fondo del cumpleaños de Federico Guillermo y por eso le van a poner Friedrich, ¿ya? En honor a el rey en el fondo de Prusia. ¿Ya? Su madre va a ser una persona, digamos, importante en la vida, porque a la muerte del padre, Nietzsche va a quedar además en un ambiente femenino, que hoy día también muchos han interpretado como parte de sus problemas. Los que hoy día son defensores de las teorías de género tratan de establecer que esto no tiene nada que ver con su vida posterior, pero la verdad es que va a marcar su vida principalmente el hecho de la pérdida de su padre, que va a estar en forma permanente en su retina, pero además no solamente va a morir el padre, sino que Nietzsche tenía un hermano, hombre, que también va a morir poco después del padre, y eso también, podríamos decir, va a causar a una muy temprana edad un sufrimiento importante. Su hermana Elizabeth, que va a vivir y va a sobrevivir a Nietzsche y que básicamente es probablemente la causa de la fama más importante de Nietzsche, porque cuando Nietzsche se vuelve finalmente loco, ella se lo va a llevar a vivir con él, ella se va a casar con un férreo nacionalista, que básicamente va a tomar a su hermano y republicar sus obras y hacer conocidas sus obras en un momento en que el nacionalismo comienza a crecer cada vez más, lo que va a hacer que la obra de Nietzsche sea abrazada por las visiones principalmente nacionalsocialistas. Ella, en el fondo estamos hablando de finales del siglo XIX, donde el nacionalismo alemán va a ir creciendo, y en particular una visión del darwinismo social reinterpretado desde las teorías de raza también van a ir en aumento. Como pueden ver, la hermana de Nietzsche era bien bonita, y ella se va a casar con este señor Foerster después, que van a ser quienes se van a hacer cargo de este Nietzsche loco, un Nietzsche que ya era famoso, y que de hecho ella lo va a convertir en esta figura donde va a permitir incluso visitas privadas para verlo loco, porque estaba absolutamente, digamos, fuera de sí, pero ya era un objeto de culto, digamos, en vida. Entonces, como yo les contaba, el padre va a morir en 1848, Nietzsche nació en 1844, ¿ya? Y poco después va a morir también este hermano menor. Y aquí podríamos decir incluso la pérdida, bueno, lo va a marcar, pero también la soledad, porque lo van a mandar, o sea, se van a ir primero al lugar donde vivía la familia, en Naumburgo, ya, y aquí también lo van a mandar posteriormente al colegio, lo que no va a ser algo que
precisamente era psicológicamente lo que se debió haber hecho para un niño que estaba con tantas pérdidas. Y aquí, evidentemente, recordemos que la familia es una familia luterana, el padre era pastor, y evidentemente va a haber una cercanía y el propio Nietzsche va a tener por lo mismo, al perder al padre, un interés particular por los temas teológicos, por los temas religiosos, ¿ya? Y eso va a estar marcado. ¿Ya? De hecho, él va a decir, el propio Nietzsche después va a escribir su biografía, que es el Ecce Homo, donde va a decir, el primer acontecimiento que me conmocionó cuando aún estaba formándose mi conciencia fue la enfermedad de mi padre. Era un reblandecimiento cerebral, la intensidad de sus dolores, digamos, de los dolores que sufría mi padre, la ceguera que le sobrevino, la figura macilenta, las lágrimas de mi madre, el aire preocupado del médico y finalmente los incautos comentarios de los lugareños debieron advertirme de la inminencia de la desgracia que nos amenazaba. Y esa desgracia vino. Mi padre murió. Yo aún no había cumplido 4 años. Algunos meses después, perdí a mi único hermano, un niño vivaz e inteligente, que, presa de un ataque repentino de convulsiones, murió en unos instantes. ¿Ya? Y esto obviamente lo va a escribir, y obviamente que esto va a marcar su vida. Lo van a mandar al colegio, y por lo tanto Nietzsche va a ser un niño bastante solo, sin muchos amigos, va a tener algunos personajes que él va a sentirlos más cercanos, pero no era un joven que tenía grandes amistades, es más, era bastante solitario, bastante grave, bastante intelectual desde muy temprano, y incluso algunos dicen que en el fondo podría haber sido objeto de lo que hoy día denominaríamos bullying en muchos aspectos. Por lo mismo, porque era un niño que era distinto al resto. Entonces va a ir al colegio, al Landesschule de Sforza primero, es más, él no va a tener tampoco muy buenas notas en el colegio, no era un alumno tan destacado tampoco, pero debido a que el padre había sido este pastor luterano, va a recibir una beca que le va a permitir poder estudiar. Aquí se conocen algunos, digamos, compañeros a los que el propio Nietzsche después hace mención, como Gustav Krug y Wilhelm Pinder, que en el fondo habrían sido potencialmente amigos. Luego va a ir al gymnasium para poder en el fondo continuar estudios universitarios en Hamburgo, ¿ya? Aquí está el Schulsforta donde va a estudiar. ¿Ya? Entonces, dentro de las figuras que menciona, aparte de estos primeros compañeros, que son digamos, del colegio cuando era más pequeño, están Paul Dussen y Karl von Gerdorf, pero que tampoco son personas que lo van a acompañar el resto de su vida, con lo que podríamos decir que Nietzsche va a ser una figura bastante solitaria, bastante, digamos, sin amigos en la vida, y una de las cosas que lo va a complicar es este sufrimiento temprano que va a tener, y también este sufrimiento permanente digamos, de sentirse en esta soledad inmensa, que probablemente van a marcar su vida. Es importante entender que Nietzsche también es el fruto de los grandes cambios producidos principalmente por la revolución industrial, y que también es fruto de, podríamos decir, todo lo que es el sistema escolar, ¿ya? O sea, efectivamente Alemania como tal va a producir una educación al servicio generalmente de la industria, y va a tener va a ser parte de estas educaciones formales ya establecidas, ¿ya? Que es algo precisamente que explica, podríamos decir, la modernidad. Además, Nietzsche va a nacer en un momento en que ya muchos de los cambios y principalmente las ideas de Darwin habían roto ciertas certezas y habían surgido ya todos estos campeones del darwinismo. Los darwinistas sociales estaban sobre la mesa, que eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces tenemos un joven Nietzsche que va a entrar muy preocupado de las ideas teológicas, va a entrar a la Universidad de Bonn. Pensemos que El origen de las especies se publica en
en el fondo 59, y por lo tanto para 1864, cuando ya Nietzsche está en la Universidad de Bonn estudiando primero teología, estas ideas van a estar también en el ambiente. Estas y muchas otras de las ideas del siglo XIX, por eso partí comprendiendo, hay que comprender qué está en el ambiente, qué es ese zeitgeist que está en torno a este mundo universitario. Entonces va a empezar a estudiar teología y va a comenzar a estudiar también filología clásica en la Universidad de Bonn. ¿Ya? Aquí lo vemos a los 21 años, parte de la Asociación Estudiantil de Franconia. Aquí está precisamente Nietzsche en la Universidad de Bonn, y en el fondo él va a considerar, además él era muy serio, vimos que era serio desde el comienzo, que hay una gran vulgaridad en general en su tiempo. Va a ser alumno de filología del profesor Friedrich Wilhelm Ritz, y que precisamente esto le va a atraer mucho todo lo que va a ser la filología y el mundo griego, que por ahí va a comenzar, y va a ser bastante aventajado, porque efectivamente le va a gustar estos temas muy bien, así como no le iba tan bien en el colegio probablemente porque no estudiaba todo lo que a él le gustaba, pero desde que comienza a estudiar el mundo griego va a estar inmensamente apasionado. O sea, de la Universidad de Bonn va a saltar luego a la Universidad de Leipzig, donde va a estudiar precisamente filología. Esto es bien importante porque una de las características del romanticismo va a ser imponer esta sociedad del sentir por sobre la sociedad del ser. Y básicamente esto que los filósofos posmodernos hablan de esta pugna entre Sócrates, el intuitivo, podríamos decir, este Sócrates irónico, contrario a un Platón rígido. ¿Ya? Esa idea que se tiene de esta pugna se va a manifestar principalmente dentro del romanticismo en el interés del estudio por la lengua. ¿Ya? La lengua se va a determinar, en los estudios lingüísticos, se va a determinar que básicamente nosotros pensamos en palabras, que las palabras son las que delimitan nuestro pensar, que los conceptos son aquellos que no solo delimitan nuestro pensar, sino que también lo convierten en rígido. Y básicamente el estudio de la filología que se va a dar desde el siglo XIX en adelante va a tener que ver también con este intento de comenzar a cambiar las percepciones respecto a los conceptos. Si uno cambia el concepto, uno cambia la realidad. Las palabras crean la realidad. Y por lo tanto, esta lucha contra la realidad establecida o contra este concepto de la verdad que se va a ir diluyendo, implica tener que luchar contra el lenguaje. Y por eso aquí vamos a ver cómo Nietzsche también se va a empapar de estas ideas, de esta rigidez del lenguaje y de la necesidad de redefinir muchas cosas para poder, en el fondo, encontrar esa verdad perdida, podríamos decir. ¿Ya? Entonces, precisamente aquí se va a encontrar, también se va a hacer amigo de Erwin Roth, ¿ya? Que va a ser un amigo en la Universidad de Leipzig, y en particular aquí en Leipzig se va a encontrar con la filosofía, porque aquí no se va a hacer amigo, sino que va a conocer la filosofía de Arthur Schopenhauer. Y básicamente lo que Schopenhauer va a plantear es un concepto que va a despertar a Nietzsche, que es el concepto de la voluntad de vivir. ¿Ya? Y básicamente lo que Schopenhauer planteaba es que en el mundo en que estamos insertos hoy día, podríamos decir que incluso toda la verdad establecida, toda esa visión cristiana, es una visión que niega la vida, y que niega la vida porque pone su concentración no en la vida misma, sino que pone su concentración en la otra vida. La otra vida es la más importante. Y por lo tanto hay una obsesión por negar la vida terrena, ¿ya? Por básicamente no vivir la vida. Entendamos que esto es
obviamente que es una rama del romanticismo. El romanticismo dijimos que era la sociedad del sentir por sobre la sociedad del ser. Nosotros somos seres emocionales que sentimos, percibimos y entendemos al mismo tiempo. Y por lo tanto el sentir comienza a ponerse en lo primero. Y yo siento algo y quiero de alguna manera vivir intensamente, pero hay algo que no me lo permite. ¿Y qué no me lo permite? Precisamente esa sociedad establecida, ese modo de ser que es el que se espera, digamos, esa forma autoimpuesta por la sociedad y no por mí. ¿Ya? Y por lo tanto, el concepto de Schopenhauer de esta voluntad de vivir va a ser un primer concepto que va a despertar el interés de Nietzsche. ¿Ya? Y por lo tanto se va a dedicar a estudiar a Schopenhauer, a admirar a Schopenhauer, a comprender de que básicamente nuestra vida aquí tiene un componente cínico, que no es nuestra propia vida, no la estamos viviendo realmente, y esa obsesión por la vida va a ser algo que lo va a ir llevando en un camino para ir construyendo su propia filosofía. Entendamos y no separemos, porque es importante comprender de que Nietzsche es un personaje que ha sufrido y que ha sufrido inmensamente, ¿ya? Y por lo tanto está intentando buscar una forma de autocurar estas carencias en el fondo que ha tenido. Por otra parte, en la universidad además va a empaparse las ideas de Friedrich Albert Lack, y aquí va a estudiar principalmente las ideas del materialismo que están en el ambiente. Entendamos que también el propio Marx había incursionado en las ideas materialistas. Marx escribe el Manifiesto Comunista el año en que muere el padre de Nietzsche, o sea, Nietzsche tenía 4 años cuando Marx escribe el Manifiesto Comunista. Entonces, por lo tanto, este materialismo también está sobre la mesa. Va a realizar en 1867 un año de servicio militar voluntario en una división de artillería de Prusia en Naumburgo, y no le va a ir muy bien porque tenía bastantes problemas de salud. Entonces, no solamente era la pérdida y el dolor de la pérdida de su padre, de su hermano, sino que desde muy temprano Nietzsche va a tener problemas físicos que lo van a acongojar y que lo van a complicar y que explican en gran medida esta búsqueda frenética que él tiene por tratar de encontrar una verdadera forma de vivir, digamos, la vida en forma auténtica. Eso es lo que él va a buscar. Y es más, de pronto se va a encontrar con la música de Richard Wagner, y se va a dar cuenta, y un poco lo va a combinar con sus estudios respecto a la tragedia griega, que era lo que él estaba muy imbuido en esta época universitaria, que a través de la música de Wagner y a través de la experiencia somática de escuchar la música digamos, de Wagner, él va a encontrar consuelo a sus propios dolores. Y por lo tanto, esto va a darse cuenta de que las ideas de Schopenhauer, de esta voluntad de vivir, esta idea de afirmar la vida, se manifiesta precisamente en estas cosas. Y la música para él va a ser algo inmensamente importante, digamos, toda la vida. Ahora, va a ser un estudiante aventajado, va a ser admirado, digamos, en su postura, y por lo tanto el profesor que había sido muy cercano a él, el Wilhelm Reich, le va a conseguir, le va a ofrecer una cátedra de filología en la Universidad de Basilea, lo que va a hacer y va a convertir a Nietzsche en el profesor más joven. Ya va a ser nombrado profesor, tenía 24 años, y por lo tanto tenía 24 años y se va a trasladar a Suiza, a Basilea, y aquí va a comenzar a enseñar. Así que aquí vemos a Nietzsche siendo parte ya de, aquí está en una reunión de una sociedad filológica en Leipzig en 1866, y aquí está Nietzsche precisamente en este grupo de jóvenes filólogos. Y por lo tanto, aquí va a dedicarse a trabajar y va a sacar su doctorado. De hecho, en 1869 no le van a ni siquiera tomar los exámenes finales, sino que por el mérito, le van a dar el doctorado por el mérito de sus investigaciones. O sea, era digamos, un joven intelectualmente avanzado, sobre todo en estos temas que le van a tomar muy profundamente, porque va a empezar a encontrar sentido a todas sus carencias,
que lo habían abrumado en toda su vida a través del estudio principalmente del mundo griego. En 1869 entonces obtiene el doctorado, pero en 1870 va a estallar la guerra franco-prusiana, ¿ya? Y va a participar también aquí en las milicias. Recordemos que tenía sus problemas físicos y sus dolores que van a ir incrementándose en el largo de su vida. La guerra franco-prusiana además va a producir otro dolor que va a ser precisamente, digamos, la derrota tremenda en la batalla de Sedan de Francia, por una parte un dolor, por otra parte una esperanza para el mundo germano, ya que después de esto se va a terminar de consolidar la idea de la unificación alemana. Entonces estamos hablando de un Nietzsche viviendo en Suiza, siendo alemán, en una Alemania, un segundo imperio alemán naciente. Pero en este periodo él va a estar en Basilea, va a ser profesor de la Universidad de Basilea, se va a dedicar en el fondo a su trabajo. Aquí va a conocer a varias personas, entre ellos Franz Overbeck, ya que era un profesor de teología, que va a ser su amigo el resto de la vida. Y de hecho, el propio Overbeck va a escribir después una biografía sobre Nietzsche, siendo que es una biografía de alguien que lo conoció de primera fuente. Ya está, es más, esta biografía es titulada La vida arrebatada de Friedrich Nietzsche. Entonces va a tener algunas amistades, va a trabajar, también va a ser profesor de la Universidad de Basilea en conjunto con Jacob Burckhardt. Burckhardt es el gran creador de parte del llamado mito del Renacimiento, esta idea que le da ciertas características a este periodo, en el fondo post-peste, que escribe la cultura del Renacimiento en Italia, una de las figuras más importantes de la historiografía, y que va a marcar literalmente una visión respecto al Renacimiento que se va a mantener por largo tiempo y que recién en el siglo XXI, podríamos decir, ha sido bastante cuestionada. ¿Ya? Pero va a ser amigo de Jacob Burckhardt, de Max Stittmann, que también en el fondo va a ser profesor en este periodo. Así que aquí lo vemos con Erwin Roth, ¿ya? Y Karl Gerthoff, ¿ya? Y también está aquí Nietzsche en 1871, trabajando temas griegos. El propio Roth va a escribir en el fondo esta idea de psique, la idea del alma y la inmortalidad en el mundo griego. Así que aquí está participando de todas estas actividades intelectuales, cuando precisamente su admiración por la música lo va a llevar a encontrarse con Wagner, que también vivía en Suiza. Wagner había sido expulsado de Alemania después de participar en digamos, la revolución de 1848, en las barricadas de Dresden. Va a ser expulsado digamos, de lo que en ese entonces todavía no era Alemania, pero se va a ir a vivir y va a pasar el resto de su vida en Suiza y posteriormente vinculado al Principado de Baviera, donde va a encontrar un gran mecenas. ¿Ya? Entonces, precisamente el propio Nietzsche, que lo admiraba profundamente, justamente Wagner va a inaugurar varias de sus obras en este entonces, cuando estrena Tristán y Isolda, el propio Nietzsche va a ir varias veces a ver, digamos, la ópera, asistía a casi todas las funciones, o sea, no lo veía una vez, sino que la veía varias veces, se va a ser muy amigo digamos, de Nietzsche y de Cosima. Cosima era la hija de Franz Liszt, que primeramente estaba casada con Hans von Bülow, y que el propio Wagner termina de levantarle a Cosima a von Bülow, y von Bülow que era el director de la orquesta. O sea, esto es una situación no menor. Pero Nietzsche va a ser una figura que va a frecuentar en forma permanente la casa de los Wagner en Tribschen. Ya esta es la casa de Richard Wagner, donde vivía con Cosima. Y es más, algunos autores plantean que el propio Nietzsche, que va a generar varias obsesiones en su vida, tenía una obsesión por Cosima. Es más, admiración también por Franz Liszt y por Wagner hacía que Cosima fuese el punto común entre estos dos admiraciones. ¿Ya? Y evidentemente aquí el propio Nietzsche incluso va a ser parte de aquellos que están dispuestos a trabajar para conseguir el gran sueño de Wagner, este concepto del arte total, el arte total que de alguna manera ensalzaba esta voluntad de vivir, ese concepto de Schopenhauer, que había obsesionado al propio Nietzsche desde bastante temprano.
Nietzsche va a encontrar en la figura de Ludwig II de Baviera un mecena, quien va a terminar financiándole la vida y finalmente también construyendo ese gran sueño que era Bayreuth, ¿ya? Este teatro con las especificaciones acústicas necesarias para poder realizar el concepto, llevar a cabo ese concepto del arte total. Este arte que no es solo la ópera, que no es solo el teatro, que no es solo el drama, sino que implica el congregar a todos los sentidos y de alguna manera permitir que el hombre, y aquí está el sentido nietzscheano detrás de esto en este momento, que son amigos, que viva intensamente esta vida, eso de mantener las emociones en el fondo completamente despiertas y de vivir intensamente. Ya la vida se vive intensamente precisamente en esos momentos. Y obviamente que aquí Nietzsche va a ser parte permanente del inventario de la casa de los Wagner, van a conversar digamos, de lo que significa el arte, que el arte no es simplemente una representación, sino que el arte es aquello, y aquí viene el sentido griego que venía trabajando hace tiempo Nietzsche, el arte es aquello en que se expresa esa vitalidad humana en una máxima expresión. Es eso que nos permite, podríamos decir, hacer que este mundo, que es un mundo de sufrimientos, deje de serlo y pase a ser un mundo magnífico. El propio Nietzsche adoraba la música y obviamente que comienza a idolatrar también a Wagner. Pero la relación se va a ir tornando compleja, principalmente cuando Wagner va a incrementar su nacionalismo, cuando compone la tetralogía primero del Rin, y posteriormente también cuando le pone música al Parsifal, por otra parte, que es una obra que viene desde el cristianismo, y por lo tanto esto va a llevar a Nietzsche a generar, digamos, un cortocircuito no menor, que también se va a complicar por su propia salud. En un momento, en una de las obras, en una de las representaciones, Nietzsche se va a sentir mal y se va a retirar de la sala. Lo que Wagner, que tenía además un ego bastante alto, no lo va a considerar algo, digamos, válido, y esto va a empezar a complicar la relación. Por otra parte, el propio Nietzsche va a ver que Wagner comienza a adquirir cada vez más fama y se va convirtiendo en este ególatra que tampoco a él le va a parecer. ¿Ya? Y finalmente vamos a ver que esta relación se va a ir quebrando. ¿Ya? Y es más, en este periodo, cuando todavía son amigos, Nietzsche va a publicar El origen de la tragedia, ¿ya? Este sentido, esta reflexión sobre la tragedia griega, ¿ya? Que evidentemente para él se completa en la figura de Wagner, esta idea, esta combinación de estos griegos tan amados por Nietzsche, con la voluntad de vivir de Schopenhauer, que ahora se manifiestan en la música, podríamos decir, de Richard Wagner. Y aquí en El origen de la tragedia, que es de los primeros libros, nos vamos a encontrar con que Nietzsche comienza a reflexionar y se va a encontrar con las figuras de los dioses opuestos en el mundo griego. Y por lo tanto, aquí va a encontrar su propia dialéctica. Dijimos que todos los idealistas son dialécticos y dijimos que Nietzsche es un idealista. Y básicamente la dialéctica, el choque de contrarios con superación, que va a encontrar Nietzsche, que va a mantener durante toda su filosofía, porque dijimos que su filosofía está repartida en todos sus libros, por fragmentos, y cuando uno los va juntando puede tener un sentido coherente finalmente de una cierta filosofía. Y ahí en El origen de la tragedia nos vamos a encontrar que aquí él va a plantear la existencia de Dios, de dos dioses. Por una parte está Dionisios. Dionisios es el dios, muchos dirán, del vino, pero no es solo el dios del vino, o no es, básicamente, no es el dios del vino. Dionisio representa el dios del exceso. A Dionisio le sobra todo. Dionisio de alguna manera representa no el vino, sino que la embriaguez, representa el exceso, representa no la fiesta, sino que la fiesta desenfrenada. ¿Ya? Dionisio representa de alguna manera la inundación de las pasiones,
dejada en su libertad, y que evidentemente llevan incluso a una situación que podríamos decir para la sociedad existente es considerada, podríamos decir, caótica. Representa el caos en cierta forma, esa visión del caos y el orden, ¿ya? Y por otra parte, Apolo es el dios que contrasta a Dionisio, que muchas veces es visto como el dios de la belleza, pero no, no es el dios de la belleza. Apolo no es dios de la belleza. Apolo es un dios básicamente de la mesura. Apolo no les falta ni les sobra nada. Apolo es de alguna manera por eso es el dios que se opone a Dionisio, porque Dionisio es el exceso y Apolo es la mesura. Y básicamente lo que él va a plantear es que en la historia de la humanidad, Dionisio ha sido, podríamos decir, vilipendiado, que es una parte de nuestra vida. Entendamos que su visión viene de Schopenhauer, de afirmar la vida, y por lo tanto Dionisio ha sido reprimido en forma constante por Apolo. Apolo es este deber ser, este orden que siempre se está imponiendo sobre, podríamos decir, las propias pasiones, ¿ya? Sobre las propias emociones, las emociones controladas. Y eso es básicamente lo que de alguna manera la filosofía griega termina de establecer. Esa idea de que la libertad implica más veces decir que no que decir que sí, que es una idea que el propio cristianismo después va a tomar, esa idea de autodeterminarse, es decir, de controlar al Dionisio que tenemos dentro para que Apolo se establezca y que por lo tanto podamos vivir en el camino de la virtud, porque el concepto de la libertad es que la libertad solo es libre cuando toma el camino del bien. Esa es la idea que se va a plasmar en lo que va a ser la cultura cristiana occidental. Entonces, Nietzsche va a tener en el fondo esta idea de que nos estamos autorreprimiendo y que tenemos estas dos fuerzas, y estas dos fuerzas las vamos a considerar digamos, todo el tiempo. Y es más, aquí, en este periodo, dice, mucho es lo que habremos ganado para la ciencia estética cuando hayamos llegado no solo a la intelección lógica, sino a la seguridad inmediata de la intuición de que el desarrollo del arte está ligado a la duplicidad de lo apolíneo y de lo dionisiaco, de modo similar en el que la dualidad de los sexos engendra la vida y en que entre estos la lucha es constante y la reconciliación se efectúa solo periódicamente. O sea, la vida humana es una lucha permanente entre Dionisios y Apolo. Entonces, precisamente aquí vamos a ver que en este periodo, entre 1873 y 76, Nietzsche va a publicar 4 ensayos, uno en el fondo sobre David Strauss, que era parte de los jóvenes hegelianos que había publicado Das Leben of Jesu, este sentido de despojar a Cristo digamos, de todo lo trascendente y de todos los misterios, sino que crear un Cristo humano, inmensamente humano. ¿Ya? Eso que va a estar sobre la mesa y que va a ser parte y el sustento de todo el llamado modernismo dentro de la iglesia. ¿Ya? Por otra parte, también va a escribir sobre Schopenhauer, ¿ya? Y también va a escribir sobre Wagner y Bayreuth. ¿Ya? Estos ensayos van a aparecer en este periodo. También se va a hacer también amigo, y aunque era amigo de Wagner, también va a ser amigo de Hans von Bülow, que era el ex marido digamos, de Cosima, y que era uno de los directores de orquesta más conocidos. Y aquí va a conocer a una figura que va a ser bien importante en un periodo de su vida, que va a ser Paul Rée, que también era un filósofo, ¿ya? Y que va a ser parte de su círculo intelectual, digamos, de este periodo. Y aquí se va a producir, ya cuando se inaugura Bayreuth, se va a producir este fenómeno Wagner, este fenómeno de Bayreuth, este teatro que tiene la acústica mejor del mundo, y aquí es donde Nietzsche va a asistir a varias de sus obras en forma permanente, pero cuando ya inaugura el ciclo del Rin, va a sentirse un poco desilusionado, se va a incluso sentir mal, porque intelectualmente se va a sentir separado, y eso va a hacer que sintomatice
físicamente y se sienta mal y tenga que finalmente retirarse de, digamos, de las obras. ¿Ya? Aquí vemos la representación de las primeras representaciones del ciclo del anillo en Bayreuth. Y Nietzsche va a terminar quebrando básicamente esta relación, por una parte ya con el anillo, pero finalmente también va a hacer el Parsifal lo que va a terminar quebrando finalmente esta relación. Y entonces va a escribir este libro que es Humano, demasiado humano, ¿ya? Que es este libro para estos espíritus, en el fondo, libres. Y va a escribir aquí también, Wagner va a escribir un tratado bastante antisemita, y Nietzsche va a tener una postura contraria a estas visiones también, y esto más digamos, la composición de la ópera del Parsifal, que es una obra cristiana, va a hacer que finalmente Nietzsche se vuelque contra Wagner. ¿Ya? Así que de ser inmensamente amigo de Wagner, se va a volver contra Wagner. Esto también va a coincidir con el empeoramiento de su condición física. Los dolores van a ir en aumento, lo que le va a llevar finalmente a renunciar a su cátedra tempranamente, 30 y tantos años, en Basilea, a vivir de una pensión bastante escueta que tenía, más plata que le mandaba digamos, la familia, y va a elegir viajar por distintas partes, pero va a tener ciertas estadías en este pueblo en Suiza que es Sils María, y aquí en este lugar va a escribir gran parte de sus obras, pero aquí se va a encontrar en una soledad extrema, ya, que lo van a llevar en el fondo a pensar y a sentir más profundamente el drama humano en el que él mismo vivía desde temprana edad, por sus heridas psicológicas, pero también por su dolencia física. Es más, ya para este entonces Nietzsche tenía sífilis, la había adquirido, algunos dicen, en un burdel, era asiduo visitante de los burdeles, debido a que tenía dificultades de generar, digamos, relaciones humanas, digamos, tenía problemas en su vida social en general, no era un hombre de gran, digamos, no era muy sociable, esto también le va a complicar su vida con las mujeres, y por lo tanto era asiduo visitante de los burdeles. Hoy día incluso hay algunos que plantean que visitaba de los dos burdeles digamos, de hombres y de mujeres, y que algunos dicen que se habría enfermado. Hoy día hay muchas teorías respecto a cómo contrajo la enfermedad, pero no tenía una sola enfermedad. Entonces, esta sífilis se va a ir complicando, pero tenía enfermedades que venían de antes, y no nos olvidemos de la condición genética que venía de parte del padre, la misma enfermedad que había tenido el padre respecto a su cerebro y a sus dolores de cabeza, que finalmente lo llevaron a la muerte. Entonces, Sils María va a ser un lugar donde va a permanecer harto tiempo, y recurrentemente va a volver, es un lugar de refugio para encontrarse consigo mismo y con la soledad, y por otra parte va a viajar, porque los inviernos eran muy difíciles ahí, y por lo tanto va a abandonar Suiza en el invierno y se va a trasladar a Génova, a Turín, a Niza, en busca de mejores climas. Va a visitar también a su madre, ¿ya? Y por lo tanto aquí también va a ir a Naumburg, donde estaba su familia, ¿ya? Y aquí también va a dedicarse a escribir. Cuando estaba con su familia, además tenía la posibilidad de poder dedicarse a escribir sin tener que preocuparse incluso de cocinar o de tener algo para comer, ¿ya? Porque básicamente lo podían servir. Así que ahí va a poder escribir gran parte también digamos, de las cosas. ¿Ya? También va a conocer aquí a Peter Gast en este periodo, tiene pocos amigos. Esta es la casa que va a tener en Sils María, aquí está su pieza, su escritorio, donde escribía, su baño, como lo pueden ver también. Y en este periodo va a reencontrarse con la figura de Paul Rée, y Paul Rée tiene una amiga que es Lou Andrea Salomé, que quieren formar una comunidad de intelectuales a la usanza griega, ¿ya? Y básicamente creen que incluso la relación entre los hombres y las mujeres
va más allá de lo sexual y que por lo tanto pueden haber una verdadera amistad entre hombres y mujeres y que pueden generar una comunidad intelectual. Entonces, con esta idea de esta comunidad intelectual, van a pasar el verano del año 1882, van a tratar de comprarse una propiedad, un monasterio abandonado para instalar su comunidad filosófica, podríamos decir. La verdad es que la relación va a ser una relación complicada, porque el propio rey estaba enamorado de Lu, le va a proponer matrimonio, pero Nietzsche también se enamora de Lu, y también le va a proponer, Lu va a rechazar a Paul, diciendo que ella prefiere ser su amiga. Nietzsche le va a proponer matrimonio y también lo va a rechazar diciéndole que ella prefiere ser amiga y que no quiere una relación sexual y que ella quiere permanecer en el fondo dedicada a la filosofía, esa vieja idea de que para poder pensar se necesita ocio y se necesita tiempo libre y que eso es incompatible con una vida sexual, digamos, activa. Ahora, la verdad es que va a rechazar a Nietzsche y a Paul probablemente porque no les gustaba. Nietzsche le va a proponer 3 veces matrimonio, ¿ya? Y de hecho Nietzsche va a sufrir bastante por esta relación que básicamente para él podría haber sido esta mujer que lo entendía, una mujer que era intelectual y que era aventajada y que él la va a considerar su pupila y que podría haber sido con alguien con que habría encontrado esa búsqueda podríamos decir, digamos, del amor y el cariño. Ella después va de hecho, a tener, va a ser cercana, de hecho ella después incluso se va a casar, pero va a tener un romance con el propio Freud, ¿ya? De hecho, va a escribir desde posteriormente todo lo que va a ser la erótica, un poco tomando toda la teoría digamos, del psicoanálisis en base al tema del libido. Ella también va a desarrollar estas ideas. Incluso en la serie que aparece en Netflix aparece la figura de Fleur Salomé, que no es Lu Andrea Salomé, pero básicamente esta idea, esta inspiración que podría haber sido en el fondo esta relación que posteriormente va a tener Freud con Lu Salomé, que además había sido, podríamos decir, la amante intelectual, no sabemos si física. Desde ya ella no contrajo la sífilis, así que es una buena razón para imaginarnos de que no hubo una consumación de un amor carnal con el propio Nietzsche. Y después digamos, desengaño, este dolor nuevamente, va a encontrarse en esta naturaleza sublime en Suiza, en la soledad más inmensa, ¿ya? Donde básicamente va a tener que desde y aquí también está esa parte romántica, desde lo sublime de la naturaleza y el dolor, de alguna manera, el dolor de sentirse solo, donde va a aparecer parte del resto de su filosofía. En 1882 va a escribir La Gaya Ciencia, que es donde aparece el fragmento del aforisma 125, que se conoce como el loco, donde aparece la muerte de Dios. Va a aparecer también el libro Así habló Zaratustra, que evidentemente va a estar inspirado en esta soledad que tiene el mismo en Sils María, ¿ya? En este lugar, ¿ya? Y aquí vamos a ver que evidentemente acá se van a combinar varias cosas, que efectivamente para entender la filosofía nietzscheana, y aquí voy a tratar de ir juntando las distintas cosas, habíamos hablado de estas dos fuerzas que tiene el ser humano, que aparecen en el origen de la tragedia, lo apolíneo, lo dionisiaco. ¿Ya? Estas dos cosas, estas dos fuerzas que tiene el ser humano en su interior y que están en constante choque. Lo primero que hay que comprender para empezar a entender la filosofía de Nietzsche es esto que puse aquí. Llegan igualdad nuevamente y los mato, tal y cual. Nietzsche es un filósofo que es elitista. Él cree que los hombres no son iguales. Y no solo los hombres no son iguales, sino que los hombres no son iguales ni deben ser iguales. Y que todos estos intentos de igualdad son el gran problema de la sociedad completa. ¿Ya? Los hombres no son iguales, ¿ya? Los hombres son distintos.
Y aquí me voy a quedar, voy a construir sobre esta imagen y después voy a ir mostrándoles las imágenes que fui en el fondo poniendo. Entonces, los hombres no son iguales ni deben ser iguales. Hay distintos tipos de almas, va a concluir el propio Nietzsche. Hay almas que están llamadas a obedecer y que son lo que él denomina almas serviles. Y hay almas que están llamadas de alguna manera a mandar, que son lo que él va a llamar las almas heroicas o almas de señores. Y esa diferencia en las almas es lo que determina precisamente que no puede haber igualdad, porque hay algunos que están llamados a mandar y otros que están llamados a obedecer. Y es más, él mira la historia y dice que cuando uno mira la historia hacia atrás, hay ciertas cumbres, ciertos momentos, ciertos personajes que resaltan sobre el resto. Y él dice, bueno, ¿y qué tenía esta gente para resaltar sobre el resto? ¿Por qué hay personajes históricos que se ensalzan y que se aparecen a los sentidos, incluso pasado el tiempo en la historia? ¿Qué tenía Alejandro Magno? ¿Qué tenía Napoleón? ¿Qué tenían estos personajes que los hacían distintos? Entonces, él va a ir construyendo esta idea de que son las almas las que son distintas. Pero al principio no entiende por qué las almas son distintas. Y poco a poco, en el fondo, tomando las ideas principalmente de Schopenhauer, esta idea de la voluntad de vivir, que es básicamente esa voluntad que nos hace aferrarnos a esta vida y dejar de pensar en esa otra vida, sino que vivir realmente la vida, él va a tomar esa idea, pero va a mutarla. Sí, es la voluntad lo que nos hace distintos. Es la voluntad lo que hace que haya almas que son de esclavos y que haya almas que son de señores. Pero es una voluntad distinta y él va a decir que es la voluntad de poder. Él va a desarrollar un nuevo concepto que no es la voluntad de vivir ahora de Schopenhauer, sino que es la voluntad de poder. Y cuando decimos que la voluntad de poder no es lo de Soprole, no es lo podemos lograr, no es esfuérzate y tú vas a poder hacer algo, no es eso. La voluntad de poder es el deseo de dominio que tiene el hombre. Entonces, aquellos que tienen poco deseo de dominio son almas serviles. Aquellos que tienen alto deseo de dominio son almas heroicas. ¿Ya? Y entonces es precisamente ese concepto, la voluntad de poder, el que define y distingue a las almas. Entonces, aquellos que tienen alta voluntad de poder y que tienen esa intuición de querer dominar a los otros son almas heroicas. Y aquellos que de alguna manera no tienen alto dominio, no quieren dominar a los otros, son almas serviles. Y aquí, poco a poco, él va a darse cuenta de que la filosofía, Platón, podríamos decir, que puso las reglas y que después estas reglas se van a convertir en el concepto de la vida virtuosa en el mundo cristiano. Es una filosofía, es una visión de mundo que básicamente ensalza estas almas serviles. Y que él va a decir que la filosofía cristiana está bien, pero para algunos, para las almas serviles, porque es una filosofía que llama a poner la otra mejilla, a ensalzar a los débiles. Y básicamente lo que hace es establecer, podríamos decir, un techo sobre aquellos que son más fuertes y que podrían surgir, pero que básicamente esta filosofía los termina achatando. Y por lo tanto, esta visión igualitaria que se ha establecido es la que impide básicamente que estas almas heroicas puedan llegar a ser lo que deben ser. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí varias ideas. Primero, esta pugna que tiene el ser humano en su interior, de esta fuerza apolínea y dionisíaca, esta constatación de que las almas son distintas, de que hay almas que son heroicas porque tienen mayor voluntad de poder, que hay almas que son serviles porque no tienen voluntad de poder y por lo tanto no les importa que les pongan el pie encima, y que para esas almas la religión cristiana, una religión que él estudió, su padre era pastor, él estudió teología, está bien, pero que impide que de alguna manera esa pugna interior entre Apolo y Dionisio, porque toda esa moral cristiana lo que hace es poner a Apolo y dejar atrás a Dionisio. Pero las almas que son almas heroicas pueden de alguna manera dejar a voluntad que Dionisio aparezca.
¿ya? Entonces, vamos a ver cómo poco a poco él va a ir estableciendo que esas almas que son heroicas deben tener unos valores, una moral que es distinta. ¿Y qué sería lo moral para Nietzsche? Bueno, él va a decir que básicamente es bueno todo aquello que te permite elevarte y es malo todo aquello que no te lo permite. Entonces, poco a poco, él va a ir desarrollando, porque él se va a ir haciendo preguntas en distintos libros, entonces al principio él va a plantear que estas almas heroicas, él va a creer que se expresan en la tragedia, es el periodo wagneriano, el periodo que está obsesionado con Wagner. Después cuando se pelea con Wagner, se da cuenta que estas almas heroicas no es ese el camino. Luego se va a obsesionar con la idea filosófica, ¿ya? Y por lo tanto va a creer que el libre pensador, de alguna manera, a través del pensamiento libre, van a encontrar estas almas heroicas una salida, y luego se va a dar cuenta que no. Y finalmente va a encontrar una tercera fase, donde él va a desarrollar la idea del Übermensch, es decir, del superhombre. Y entonces él dice que las almas no son iguales, no deben ser iguales, y que solo algunas almas están llamadas a ser elevadas a superhombre. ¿Y qué es el superhombre? Él dice que un niño es a un hombre, como un hombre es a un superhombre. Eso quiere decir que es un grado superior, podríamos decir, y aquí es importante tener en cuenta que tenemos a Darwin por detrás, el concepto evolutivo, ¿ya? Y por lo tanto sería un grado superior de evolución, no es otra especie. No, dentro del humano es superarse a uno mismo, es autoimponerse sus propias reglas, ¿ya? Y eso es fundamental, porque eh, ahí va a terminar de completar la idea de que lo que es bueno es todo aquello que permite ascender a superhombre. Y es malo todo aquello que me lo impide. Ojo, que el superhombre es un llamado para ciertas almas. Para el vulgo, la moral cristiana está perfecta. La moral cristiana es para la masa. Pero la moral creada por uno mismo, es decir, esa autodeterminación entendida ahora no hacia el bien, sino que aquello que me permite ascender, y eso que me permite ascender hace que algo sea bueno o sea malo, y por lo tanto, si para poder ascender tengo que matar, está bien, porque ahí es donde van a hacer ese concepto de más allá del bien y el mal. Más allá del bien y el mal, porque el bien y el mal ya no es algo objetivo, sino que es algo subjetivo para esa alma heroica que está llamada a ascender. Entonces, esta nueva moral que va a aparecer es una moral de una autodeterminación establecida desde esa alma sublime, heroica, que está llamada a trascenderse a sí misma. Entonces, aquí vamos a ver que, por ejemplo, aquí puse alguna frase, dice, ¿queréis que el hombre bueno sea modesto, diligente, bien intencionado y moderado? A mí me antoja el esclavo ideal. Claro, o sea, todo aquel que está sumido en la moral cristiana es incapaz de levantar la cabeza y de ver más allá. Ahora, hay almas que definitivamente son así y eso está bien para ellos, pero para aquellos que son almas que son heroicas, eso está mal. ¿Ya? La voluntad de poder también va a decir, la religión ha degradado el concepto del hombre. Su consecuencia es la noción de que todo lo bueno, grande y verdadero es la naturaleza suprahumana y solo se alcanza por la obra de la gracia. El cristianismo es la doctrina que predica la obediencia. En Hecho Homo, que es considerada su autobiografía, ¿cómo pudo enseñarse a despreciar los instintos primordiales de la vida e inventarse un alma, un espíritu para ultrajar el cuerpo? ¿Cómo puede enseñarse a concebir la premisa de la vida, la sexualidad, como algo impuro? ¿Cómo puede buscarse en la más profunda necesidad vital, en el egoísmo estricto, el principio del mal? Y a la inversa, exaltarse el síntoma típico de la decadencia, de la contradicción de los instintos, el altruismo y el amor al prójimo, alterismo, como el valor superior. Entonces, básicamente esta idea de afirmar la vida ahora la va a convertir no en voluntad de vivir, sino en voluntad de poder. Y ahí va a aparecer básicamente este concepto que va a completar
su filosofía. Entonces, la meta es convertirse en superhombre, y obviamente que es un ser que tiene su propia moral, una moral establecida por él mismo. El superhombre determinará sus propios valores y vivirá de acuerdo a la realidad de su naturaleza. El superhombre tendrá virtudes como la fortaleza, la determinación, la pasión, la crueldad. No dará cuenta de sus actos a nada ni a nadie, porque será un líder que decidirá el qué, cómo y cuándo de todo aquello que ocurra en su vida. Ser dueño de uno mismo, construir su propia vida, encontrar el propio camino, más allá del bien y del mal. El bien y el mal están determinados ahora por aquel que es, en el fondo, un alma sublime, que tiene ese derecho de decretar ese bien y el mal. Y más, en Nacida el Zaratustra va a decir, el hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. ¿Ya? Entonces, lo que va a aparecer aquí en la genealogía de la moral, por ejemplo, es una transvaloración de, digamos, de los valores. Esta idea que él había incursionado muy temprano en la Universidad ya de Bonn, cuando estudiaba filología, los conceptos, el cómo de alguna manera los conceptos generan la realidad. Cuando hoy día nosotros vivimos en una sociedad donde la propia palabra virtud es algo que la gente desecha porque les suena como muy religioso, en una sociedad que hoy día desprecia la religión. Y entendamos que la virtud no tiene nada que ver con la religión. La virtud implica con la orientación del alma hacia el bien. Y no hay otra palabra para denominar a las virtudes. Entonces, cuando socialmente hay un resquemor con la palabra porque se la vincula a algo que se quiere desechar, es básicamente el primer paso de la manipulación de los conceptos. Entonces, la manipulación de los conceptos cambia el significado de los mismos. ¿Ya? Un poco lo que planteaba, me acuerdo en una conferencia muy clara, en algún minuto Joseph Pearce, cuando dice, la palabra amor significa muchas cosas. Cuando Cristo dice yo soy amor, se refiere a una cosa. Pero cuando los Beatles dicen all you need is love, la palabra es la misma, pero no se refiere a lo mismo. Y por lo tanto, esa resignificación, de esa transvalorización, esa mutación de los conceptos, va a ser algo que es absolutamente esencial. Al final de su vida, él mismo va a definirse, de hecho, él va a afirmar como el anticristo, y por lo tanto, no, la palabra en alemán, en castellano lo traducen anticristo, pero en realidad sería anticristianismo, pero es esa idea de ir en el fondo contra esta filosofía establecida. Por lo mismo, porque el bien y el mal quedan desdibujados. Ya no hay un bien y un mal objetivo, porque lo objetivo lo perdimos, ya no hay una objetividad, ya no podemos tener a Dios. ¿Ya? Y ahí es donde se entiende el aforisma 125 de la Gaia Ciencia. Él, en su soledad más profunda, va a encontrar y va a juntar todas estas realidades. Y yo quiero que cierren los ojos y que me escuchen, porque voy a leer el aforisma 125 de la Gaia Ciencia para que entendamos el dramatismo de lo que el propio Nietzsche entiende, porque muchos dicen Nietzsche mató a Dios y aplaudió. Mentira, Nietzsche no mató a Dios ni aplaudió. Nietzsche se dio cuenta que el mundo estaba funcionando sin Dios y trató de buscar un sistema que permitiera al hombre convertirse en un nuevo Dios para reemplazar ese vacío que ya estaba constatado en su propio tiempo. Y cuando él escribe el aforisma 125 de la Gaia Ciencia, lo escribe con pesar. Nietzsche no aplaude la muerte de Dios, Nietzsche lamenta la muerte de Dios y de alguna manera trata de proponer algo que reemplace a Dios. Y en esa búsqueda de esa propuesta para reemplazar a Dios, en medio de sus propios males físicos que vivía, termina volviéndose loco. O sea, la locura de Nietzsche sí tiene que ver en base a una búsqueda de algo imposible de alcanzar. ¿Ya? Y eso, evidentemente, va a producirle a un hombre que era inteligente una gran frustración. Así que cierren los ojos y escuchen, lo voy a leer bonito. El loco dice,
¿No habéis oído hablar de ese loco que encendió un farol en pleno día y corrió al mercado gritando sin cesar: "Busco a Dios, busco a Dios"? Como precisamente estaban allí reunidos muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron enormes risotadas. Es que se te ha perdido, decía uno, se ha perdido como un niño pequeño, decía otro, o se ha escondido, tiene miedo de nosotros, se habrá embarcado, habrá emigrado. Así gritaban y reían todos alborotadamente. El loco saltó en medio de ellos y los traspasó con su mirada. ¿Que a dónde se ha ido Dios?, exclamó. Os lo voy a decir. Lo hemos matado. Vosotros y yo somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos la tierra de su sol? ¿Hacia dónde caminará ahora? ¿Hacia dónde iremos nosotros? ¿Lejos de todos los soles? ¿No nos caemos continuamente hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia todas partes? ¿Acaso hay todavía un arriba y un abajo? ¿No erramos como a través de la nada infinita? ¿No nos roza el soplo del espacio vacío? ¿No hace más frío? ¿No viene siempre la noche y más noche? ¿No tenemos que encender faroles a mediodía? ¿No oímos todavía el ruido de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No nos llega todavía ningún olor a putrefacción divina? También los dioses se descomponen. Dios ha muerto, Dios permanece muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podremos consolarnos, asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía hasta ahora el mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará esa sangre? ¿Con qué agua podremos purificarnos? ¿Qué ritos expiatorios, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este acto demasiado grande para nosotros? ¿No tendremos que volvernos nosotros mismos dioses para parecer dignos de ellos? Nunca hubo un acto más grande, y quien nazca después de nosotros formará parte por mor de este acto, de una historia más elevada que todas las historias que hubo nunca hasta ahora. Aquí el loco se calló y volvió a mirar a su auditorio. También ellos callaban y lo miraban perplejos. Finalmente arrojó su farol al suelo, de tal modo que se rompió en pedazos y se apagó. Vengo demasiado pronto, dijo entonces. Todavía no ha llegado mi tiempo. Este enorme suceso todavía está en camino y no ha llegado hasta los oídos de los hombres. El rayo y el trueno necesitan tiempo. La luz de los astros necesitan tiempo. Los actos necesitan tiempo, incluso después de realizados, a fin de ser vistos y oídos. Este acto está todavía más lejos de ellos que las más lejanas estrellas, y sin embargo, son ellos los que lo han cometido. Todavía se cuenta que el loco entró aquel mismo día en varias iglesias y entonó en ellas su Requiem aeternam Deo. Una vez conducido al exterior e interpelado, contestó siempre esta única frase: pues, ¿qué son ahora ya estas iglesias más que las tumbas y panteones de Dios? Oh my God. No es esto, no es que Nietzsche mató a Dios, sino que básicamente Dios había sido ya eliminado de la ecuación. El mundo venía funcionando sin Dios y simplemente Nietzsche constató lo que significa la muerte de Dios. ¿Quién nos dio la esponja, dice Nietzsche, para borrar el horizonte? ¿No nos caemos en una nada? ¿Hay todavía, pregunta Nietzsche, un arriba, un abajo? ¿No nos caemos de lado para el otro lado? ¿Nos perdemos de alguna manera la orientación? Cuando las cosas pierden esa objetividad establecida, de algún modo cualquier cosa puede ser ahora establecida. Si ya no es Dios la medida de las cosas, ahora es el hombre la medida de todas las cosas. No tendremos que volvernos nosotros mismos dioses, dice Nietzsche, para servirnos de este acto. El llamado al superhombre es una constatación, aparece en Nietzsche, cuando Dios ya no está.
Ser independiente es cosa de una pequeña minoría, es el privilegio de los fuertes. Esos son los que están llamados a ser superhombres, no cualquiera. Evidentemente Nietzsche se da cuenta de lo que esto significa. Esto significa que el bien y el mal ya no tienen algo objetivo, sino que lo definen aquellos hombres fuertes. Lo bueno es lo que me eleva a ser superhombre, lo malo es aquello que me lo impide. Entonces, tal y cual, Nietzsche va a decir, si quieres volverte sabio, primero tendrás que escuchar a los perros salvajes que ladran en tus sótanos. O sea, si quieres ser un alma heroica, tienes que dejar que esa pugna entre Dionisios y Apolo aparezca y dejar que Dionisio sea las veces que te convenga. Tal y cual, debes poder autodeterminar lo que tú consideras bueno y malo. Debes sacar eso que eres tú, debes de alguna manera vivir, imponer esa sociedad del sentir de una vez por todas sobre la tierra. El hombre en su orgullo, dice Nietzsche después, creó a Dios a su imagen y semejanza. ¿Ya? No es el Dios el que creó el hombre, sino que para Nietzsche es el hombre el que creó a Dios. A veces la gente no quiere escuchar la verdad, porque no quiere que sus ilusiones se vean destruidas. Así que precisamente Nietzsche, en este periodo, ¿ya? Va a culminar todas sus obras, va a culminar con su propio anticristo, y de hecho va a estar escribiendo todas estas ideas en distintas obras, en fragmentos, por eso lo junté ahora todo para que lo podamos en el fondo comprender, y su salud va a ir empeorando, va a empezar a tener crisis de histeria. Es más, en Turín, en 1889, va a sufrir un colapso mental. Se dice que iba caminando y había un hombre golpeando un caballo, y básicamente él se va a imponer entre el hombre que le pega al caballo y habría abrazado al caballo. Precisamente el propio Nietzsche estaba leyendo a Dostoyevsky, y eso es una figura que aparece precisamente en Crimen y Castigo, y él probablemente quiso emular eso mismo, pero después de esto va a colapsar, y lo van a tener que llevar, y finalmente lo van a terminar internando, ¿ya? Y por lo tanto va a entrar en una situación bastante complicada. Su propio cuñado, Bernard Foster, que se había casado con su hermana, que le dije que era un nacionalista, y que incluso se había ido a vivir a Latinoamérica en una comunidad bajo las ideas digamos, de las ideas racistas, acompañadas del darwinismo social, para crear una comunidad de, podríamos decir, de almas heroicas, como lo estamos ahora planteando, ¿ya? Y que de hecho va a volver posteriormente y va a ser la hermana finalmente con Bernard Foster lo que se van a hacer cargo de Nietzsche. O sea, lo van a internar en un primer momento y después lo van a llevar a la casa, donde la hermana lo va a cuidar, y después de que ella queda viuda, ella de alguna manera se va a dedicar a publicar las obras de su hermano, reinterpretándolas también y acomodándolas a sus propias teorías. Entonces, Nietzsche es alguien que es abrazado por muchos porque destruye lo establecido y permite la construcción de distintas cosas, porque ¿qué es aquello que me eleva a superhombre? Bueno, depende cuál sea tu interpretación de ser superhombre. Si tu interpretación es una interpretación racista, por lo tanto, sí se puede interpretar que es todo aquello que eleva a la raza superior, aquello que me lleva a ser, en el fondo, a autodeterminarme en mi espíritu heroico y a poder ascender mi alma a ser superhombre. Así que, aunque muchos defienden hoy día a Nietzsche diciendo que Nietzsche no era alguien cercano al mundo del nacionalsocialismo, y probablemente no lo era, sí, pero comprendamos que su filosofía lo que determina es que el hombre es la medida y podríamos decir, de la moral, y es quien determina el bien y el mal de acuerdo a sus propios intereses. Y eso sí es algo que emana de Nietzsche, y por lo tanto, todo aquel que quiere transmutar los valores y crear su propia set de valores puede adjudicarse de alguna manera a Nietzsche y al nihilismo, porque el nihilismo es básicamente el mundo sin Dios, porque el mundo sin Dios queda en la nada, queda en una foja cero, porque si el hombre es la medida de las cosas, cada uno determinará, según sus propias creencias, qué es lo bueno y qué es lo malo. El bien y el mal como algo objetivo desaparecen, y por lo tanto lo único que nos determina que algo pueda ser permitido o prohibido es la ley.
y la ley puede estar separada del concepto objetivo de bien y mal, porque ya no hay concepto objetivo de bien y mal. Entonces, Nietzsche va a estar su último tiempo bastante perdido, con su hermana aquí, la hermana incluso va a ser cercana a Munch, va a ser pintada por Munch, ella va a publicar, Nietzsche ya era objeto de culto, y ella va a permitir que varias personas lo visiten, en gran medida parte de, digamos, del abrazar sin duda la teoría nietzscheana al mundo del nacionalsocialismo, va a ser, digamos, consecuencia de, digamos, de las acciones de su hermana. Es más, Nietzsche va a ser visitado en estas condiciones en que estaba, incluso el propio Munch también va a pintarlo a él, y ella va a realizar un culto a su hermano, va a republicar su obra y la va a acomodar a las teorías de su tiempo, a este espíritu de los tiempos que funcionaba sin Dios. Y por lo tanto, lo que hizo Nietzsche fue constatar que el mundo estaba sin Dios, no necesariamente delimitar una filosofía tal y cual, pero al destruir el concepto objetivo, permite la construcción de cualquier cosa. Y eso es lo que precisamente nos dice Chesterton. El hombre, cuando deja de creer en Dios, cree en cualquier cosa, ¿ya? Y sus obras van a ser republicadas por su hermana, van a ser consideradas cada vez, digamos, algo más importante. Y precisamente a la muerte de Nietzsche, vamos a tener aquí que en el fondo en 1883 Nietzsche dijo Dios ha muerto, y en 1900 Dios dijo Nietzsche ha muerto. ¿Ya? Pero Nietzsche muerto no va en el fondo a quedar ahí, sino que lo que dejó Nietzsche fue precisamente este vacío, este nihilismo, este hombre que ahora funciona sin Dios y que puede establecer según sus convicciones las distintas cosas. Es más, el propio Hitler va a visitar a la hermana de Nietzsche, va a visitar la casa que ahora se convirtió en un museo, y evidentemente se va a autorrogar la idea de tomar esta filosofía y de considerar que lo que es bueno es aquello que me permite elevarme a superhombre, y por lo tanto ellos van a considerar que lo que hace las almas heroicas tiene un componente racial. Bueno, ¿y por qué no? O sea, aquí básicamente se puede construir desde cualquier cosa. Y aquí aparece el propio Hitler, que nunca leyó a Nietzsche, porque no leyó a nadie. Nietzsche va a tener Hitler va a tener una formación pasquinesca, va a saber de Nietzsche por tercero, pero probablemente no leyó a nada. ¿Ya? Y básicamente estas ideas van a ser los que van a constituir, podríamos decir, el nuevo canon de lo que es la posmodernidad. Nietzsche, al pasar la plena hora, al constituir este concepto del nihilismo, va a permitir la construcción de cualquier cosa. Y se va a convertir, sin duda, en la base de toda la posmodernidad. Desde ya, su concepto de superhombre va a ser interpretado por los darwinistas y principalmente por los darwinistas sociales como el concepto de los más fuertes, de la eugenesia. Es más, podríamos interpretar que las almas serviles, las almas heroicas, están divididas ahora en términos genéticos, y ahí sí están divididos en términos genéticos. Para lograr una mejor sociedad hay que eliminar a todos esos eslabones que nos parecen menores, y por lo tanto, bajo la visión del bien y el mal, ahora subjetiva, es bueno todo aquello que me eleva a superhombre, es malo todo aquello que me lo impide, y por lo tanto es absolutamente permitido poder pensar en conceptos eugenésicos. El concepto del superhombre entendido genéticamente, racialmente, va a permitir justificar muchas cosas que son injustificables. O sea, todas las políticas de eugenesia, de eutanasia, todas las pseudociencias que permiten de alguna manera suponer de que hay distintos tipos de raza, unas mejores que otras, y eso nos permite justificar con la justificación de que lo bueno es lo que permite ascender y lo malo es lo que no nos permite ascender, incluso poder eliminar a todos aquellos que no nos parezcan en el fondo adecuados. Por lo tanto, obviamente que el nihilismo abre esa posibilidad ahora que desde la interpretación personal, desde la interpretación subjetiva del bien y el bien y el mal se redibujen y se reinventen. Y precisamente el Tercer Reich va a eliminar a todos los enfermos mentales primero,
antes de, y posteriormente también, va a eliminar a todo el mundo judío, porque va a usar los términos genéticos y raciales para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿ya? Y por lo tanto, efectivamente, estas ideas van a tener, digamos, su causa, o van a encontrar su justificación, porque ese es el punto, van a encontrar una justificación digamos, en Nietzsche. Y por lo tanto decir que Nietzsche fue pervertido, no, Nietzsche fue tomado porque deja una puerta abierta que está en el fondo abierta a cuántas cantidades de individuos hayan, y por lo tanto esa autodeterminación puede ser en forma múltiple. Por otro lado, este mismo concepto de Dios ha muerto va a ser reinterpretado muy tempranamente desde el cientificismo, el peligro de que si Dios ha muerto, el hombre está llamado a ser Dios. La propia Mary Shelley, por ejemplo, va a hablar en Frankenstein contra precisamente eso. Víctor Frankenstein es un médico que desde la ciencia quiere jugar a ser Dios. Ella titula esta novela, tenía 18 años, pero era una adolescente inmensamente aventajada. Ella titula a esta obra, en el fondo, Frankenstein, o el Prometeo moderno. Prometeo es aquel que le robó el fuego a los dioses. Y precisamente Víctor Frankenstein le roba el fuego a Dios. Lo único que le falta al hombre era poder crear vida. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace Víctor? Es crear una vida. Pero a diferencia de Dios, que ama a todas sus criaturas, Víctor es incapaz de amar a la criatura que él crea, que por lo tanto se convierte en un monstruo. Y es la falta de amor precisamente la que crea a este monstruo. Y tal y cual, como dice Chesterton, cuando dejamos de creer en Dios, creemos en cualquier cosa. Y toda la visión del siglo XX, sobre todo la ciencia ficción, va a mirar este mundo sin Dios. Un mundo sin Dios donde básicamente es el hombre quien determina quiénes son aquellos que son almas sublimes y quiénes son almas distintas, y esas almas distintas, visto genéticamente, Aldous Huxley las divide en alfa, beta, gamma, delta, y que cada uno tiene un lugar establecido. Esa idea de la no igualdad, ¿ya?, que establece Nietzsche. ¿Ya? Yo tenía un alumno una vez que me dijo, yo soy nietzscheano y marxista, y posteriormente que vimos a Nietzsche y a Marx, dice, decídete, porque no se puede ser marxista y nietzscheano, porque unos creen en la igualdad material o la igualdad como concepto, y los otros parten de la base de que la igualdad no puede existir ni debe existir. Esa es la misma visión que se ve en Gattaca, la manipulación genética y determinar ciertos estancos para siempre. Esta idea también que vemos en toda la ciencia ficción de la manipulación, aquí en Minority Report, que podemos ver y evitar, en el fondo, predecir los crímenes antes que se cometan, o en X-Men, ¿ya?, todo este concepto de la manipulación, que incluso se ve hasta en el Capitán América, ¿ya? O sea, toda esa línea de, podríamos decir, determinar lo bueno y lo malo, según esta determinación autoimpuesta, genera todo esto que deriva de este concepto de eugenics y eugenesia y eutanasia para crear seres perfectos. Esa idea que hoy día se ve en manipular, en el fondo, genéticamente, y poder elegir si uno quiere tener una guagua de ojos azules, más alto o menos alto, ya esta manipulación genética que puede ser considerado por muchos, bajo esta idea de tener gente más fuerte, algo positivo, y que evidentemente lleva a todo ese concepto de, en el fondo, el control de la población. ¿Ya? Y que incluso la fundadora de Planned Parenthood, al principio su proyecto se llamaba el Proyecto Negro, porque ella era contraria a los negros, y por lo tanto los centros de aborto tenían que ponerse en el fondo en los lugares donde había negros para eliminar la posibilidad de que siguieran multiplicándose. O sea, tenía un componente extremadamente racista, era parte de todo, digamos, esa discusión de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX tan evidente. ¿Ya? Y por lo tanto, el aborto también va a tener que ver con esa idea, ¿ya? Con esa idea que evidentemente determina que algo, en el fondo, alguien no es persona por decreto, podríamos decir, o cuando hay persona por decreto, ¿ya? Cuando se olvida que la potencia se va actualizando
y que el decreto que establezca, si uno dejara el curso natural, habría personas. ¿Ya? Entonces, efectivamente, esa idea de determinar que alguien no es persona por la visión que se tenga, y que por lo tanto si ponemos el nihilismo y ponemos el concepto de entender que alguien tiene un alma sublime en ciertas condiciones, explica cualquiera de estas posturas. Entonces, evidentemente que la visión de Nietzsche se va a permear y va a ser parte del sustrato profundo de lo que es la posmodernidad. Entonces podríamos decir que todo el deconstructivismo desde ya va a cimentarse o subirse sobre los hombros de Nietzsche. Pero no solo eso, Heidegger también, y Heidegger va a cuadrarse con el nacionalsocialismo. El propio Bernard Shaw también, ya cuando escribe Hombre y Superhombre, también va a tomar la corriente nietzscheana. Pero los deconstructivistas también, esa idea de saca lo que eres tú, de eliminar todas esas imposiciones autoimpuestas. O sea, Foucault se levanta sobre Nietzsche, Derrida, ya, Lacan, todo el grupo. Y dentro de los nuevos marxistas también han tomado incluso un acercamiento. Entonces, cuando mi alumno me dice yo soy nietzscheano y marxista, básicamente es una reinterpretación de Nietzsche que olvida la primera frase, los hombres no son iguales ni deben ser iguales. Así que Nietzsche está vigente permanentemente, incluso hasta cuando uno va a estos hoteles que te dan estos patitos, también tiene un patito nietzscheano, como pueden ver. Sus obras se leen muy fácil y por eso tiene la influencia que tiene. ¿Ya? Aquí están en el fondo todas las obras. Biografías hay varias. Stefan Zweig escribe también una biografía de Nietzsche. Stefan Zweig es una buena pluma, sobre todo para ver esta vida, que es una vida bastante dramática. ¿Ya? Rudolf Steiner también va a trabajar con él y también va a escribir en el fondo, y que es en el fondo el creador de toda parte de ese movimiento de Baviera en torno al Parsifal y todo ese tema que también en el fondo, y su propia biografía, el Ecce Homo, que evidentemente también nos muestra a Nietzsche. Y aquí vemos cómo Yo soy dinamita, esta es en el fondo una biografía que fue súper celebrada, principalmente por las consecuencias que tiene la filosofía nietzscheana. Y aquí vemos como de alguna manera Nietzsche y el nietzscheanismo, que va más allá de Nietzsche, que incluso fragmenta a Nietzsche, y si Nietzsche hubiese vivido probablemente habría estado en contra de varias de esas cosas, pero Nietzsche abre un saco que permite que cada uno imponga y crea que el ser superhombre o sus propios valores se autoimpongan sobre el bien y el mal. Y por lo tanto, yo me quedo también con este libro de Roy Scruton, que son los pensadores de la nueva izquierda, que se basan desde y construyen desde la nada de Nietzsche. Películas, varias. ¿Ya? Hay varias películas, varios han hecho digamos, de Nietzsche, desde Christopher Waltz, ¿no es cierto? Pasa incluso hasta Monty Python hay Nietzsche. Aquí está Christopher Waltz en el año 86 en la casa de los Wagner. Esta relación, principalmente la relación Wagner-Nietzsche, va a ser parte de lo que inspira a la cinematografía. ¿Ya? Armand Assante, que aquí hace El día que Nietzsche lloró, y aquí también Fernando Eirias, también en Los días de Nietzsche en Turín. Documentales hay varios, yo me quedo y recomiendo, porque es fácil de encontrar, el de la Bethany Hughes, que habla en el fondo de estos genios del mundo moderno, y hace una biografía de Marx, otra de Nietzsche y una de Sigmund Freud, que pueden en el fondo estar disponibles para que lo puedan